recordaba la vieja monografía de Andrew Barato y Jan Cohen, la pareja esta que hace el famoso ese libro que tú conoces sobre sociedad civil, es un estudio emblemático de la década de los 90, escrito hace menos de 30 años, muy hegeliano en el fondo. Pero eso que ellos llaman sociedad civil no existe hoy, porque esa es una sociedad civil hegelianamente vista que estructura a sí misma al sistema político. O sea, es el Estado-Nación, es el sistema político, es la gubernamentalidad sobre una territorialidad cerrada. En buena medida la propia obra de Foucault, que es histórica y genealógica, se centra en ese tipo de lógicas. Algunos críticos han dicho que Foucault no pensó su propio tiempo, ¿no? Hay una reflexión, cuando él llega hasta los años 20 o 30 mirando el tema del liberalismo austríaco, no, incluso llega hasta los años 50, cuando habla de la reconstrucción alemana, el gobierno de Ludwig Erhard y cómo después de la posguerra en Alemania el liberalismo económico se implanta. Hoy lo que se percibe es lo que tú dices, estamos ante sociedades más abiertas, incluso el término sociedad yo no lo he querido utilizar, como sí lo hace la gran sociología, porque creo que no es válido ese concepto hoy, es insostenible ontológicamente. Estamos ante sociedades, incluso ante estados-nación que tienen múltiples sociedades. Hay sociedades multiétnicas, multinacionales. En Europa ese es un asunto vital. En la fragmentación, ¿cómo se puede pensar, por ejemplo, Francia o Inglaterra hoy como una sociedad unificada con valores comunes cuando 3,5 millones de árabes que viven en la banlieue parisienne son discriminados? El propio ministro francés François Hollande reconocía en un reportaje en un periódico francés que parte del problema es la discriminación, o sea, el inmenso gueto de la banlieue parisienne, ¿no? donde están reclutando los guerreros de ISIS, de los barrios pobres de Bruselas, de las barriadas de París. O sea, no son árabes o asiáticos, campesinos que se están inmolando, parte de los que descubrieron, luego decapitaron a los prisioneros europeos, hablaban inglés londinense. Son intelectuales, son personas marginales que se han rebelado contra una cultura a la que no reconocen como tal. Es el gran problema del fundamentalismo árabe versus el fundamentalismo cristiano. Los cristianos no reconocen, ¿cierto? Es el choque de civilizaciones del que hablaba Huntington hace 25 o 30 años. Eso es una sociedad nacional. O sea, uno podría pensarse en Francia como en una sociedad nacional, o en Alemania como una sociedad nacional, cuando los alemanes casi desde el siglo XIX no reconocen ni la tercera generación que nace en un territorio y no tiene la filiación de sangre. Los turcos que nacen en Alemania no son alemanes, la segunda generación tampoco, y la tercera menos, ¿no? En Occidente liberal latinoamericano y americano tenemos una lógica mucho más moderna que esta lógica tradicional. Entonces, yo creo que tu punto es interesante. ¿Qué es hoy lo social? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué son las sociedades? Ya no se explica por lo político estatal, ¿correcto? Se explica desde otras dinámicas y no es reductible, esta es una hipótesis que podemos trabajar, a una vieja expresión que a mi juicio es anacrónica, después lo describiré, que es la de sociedad civil, ¿no? que repito, correspondió a un modelo de Estado central, pero concuerdo contigo en que existe muchísimo campo de estudio para mirar el poder de las sociedades hoy. Voy a citarle a un autor neoliberal contemporáneo que es Moisés Naim. Moisés Naim escribió un libro el año antepasado que se llama El fin del poder, se llama Power, que entre otras cosas se ha vuelto un bestseller porque Zuckerberg, el muchacho de Facebook, lo citó y lo referenció hace 2 semanas y vendió más después de la referencia de lo que ha vendido en 1 año y medio. Yo me lo leí con juicio porque veo a Naim por televisión. Entre otras cosas descubrí, Carlos Vladimir, que tiene artículos de los años 60 y 70 de política pública. Empezó enseñando public policy y esa es su disciplina de base. El libro es un bestseller, pero el libro no es un libro banal. El libro es un libro que discute el tema de lo que él denomina la evolución del poder. No tienen tan categorizado como lo estamos discutiendo aquí nosotros el tema, es bastante periodístico, pero la hipótesis detrás es que hay un gran poder en las sociedades que ya no es un poder político, ¿no? Que puede
ser un poder de rechazo, de bloqueo, que a veces es un poder que no se reduce a una negociación. Los indignados protestan y no se resuelve la protesta diciéndoles nombren 2 delegados y siéntense como un funcionario del gobierno y negocien un acuerdo político, ¿no? Como lo hacen los sindicatos o como lo hacían los movimientos sociales. En el caso que tú dices de los grupos que tienen agendas políticas, agendas libertarias, agendas sexistas, el problema es precisamente esa incapacidad de la negociación o la incapacidad de que la negociación convenza a todos de que están incluidos, ¿no? Que es lo que siempre ocurre en este tipo de cosas. Pero creo que tu punto es interesante. Hoy estamos hablando de sociedades que no se definen por la sociedad civil, que no se definen por la referencia política. En la hipótesis de los grupos, cuando yo fui a leer el doctorado me leía a Roethlisberger, que lo cité, que tiene un trabajo muy interesante, Dickinson, en los años 30, que es además etnográfico sobre grupos humanos, sobre grupos sociales, van a las fábricas y hacen documentación sociológica y antropológica muy detallada, que, repito, está detrás del trabajo, no se explicita formalmente de la tesis de Barnard 10 o 12 años después de lo informal y lo formal. Realmente el trabajo previo es el que avanza en esta dirección. Y cualquier manager sabe esto, ¿no? Que una cosa es el área de mercadeo, que otra cosa es la planta de producción, que otra cosa es la alta gerencia, que otra cosa es trabajar con los proveedores de determinado tipo. O sea, el management en su instrumentalidad tiene bastante oficio, porque es una ciencia social para dirigir, ¿cierto? Para gobernar empresas y organizaciones, reconoce los grupos. No le podemos pedir al management que haga esa teorización, pero digamos, el primer management lo hizo, y a lo largo de la literatura organizacional, luego te lo puedo mostrar, se perciben avances en esta dirección. Incluso hay revistas especializadas, te cito una que es Human Relations, Relaciones Humanas, que es una revista de sociología y psicología organizacional que se ocupa sobre todo de trabajar este tema de los grupos y de las integraciones y de las interacciones, que es un tema, como tú lo señalas, muy importante, que emerge en la medida en que las sociedades y las estructuraciones sociales se han desdoblado respecto de los esquemas del capitalismo clásico, del fordismo y de los modelos estadocéntricos. Los migrantes de hoy, lo he dicho en mis clases, el migrante de hace 30 o 40 años era un tipo que se iba, lloraba, quemaba las naves y no lo volvían a ver. Ahora todas las noches ve a sus hijos, o se ve con su familia, por Facebook, por Twitter, ¿cierto? Vimos cuando estuvimos en España hace un año y medio ese caso y lo documentamos con unos colegas en la Universidad de Alicante, de que había padres ecuatorianos que tenían más gobierno sobre sus hijos siendo migrantes en Ecuador que cuando vivían en los pueblos ecuatorianos, vía la tecnología, vía la virtualidad de la presencialidad, vía las interfaces y las interacciones. El padre que está en España no se ha ido, ¿cierto? Hace 40 años sí se fue. Ese padre que está en España tiene más presencia hoy, incluso tiene la capacidad, bueno, ahora en crisis no, hace unos años sí, de sostener a su familia y en la medida de sostenerla, de tener control. La familia no se ha destruido, la familia en cierta manera se ha virtualizado en lógicas de espacialidad que son absolutamente diferentes. Y esos son temas que la sociología y que la ciencia política y las políticas públicas tienen que comprender. Yo no puedo tener la teoría de que la población sobre la cual ejerzo gobernanza es un dato fijo. La movilidad poblacional, las salidas, las entradas, los flujos, desconocerlos e ignorarlos. Y yo creo que ese es un tema en el cual se requiere muchísimo trabajo de construcción e investigación. Ernesto. Un comentario sobre el punto es que si bien por un lado uno ve una uniformización de la sociedad a nivel mundial vía redes sociales, bueno, todos estos temas, y en muchos aspectos y medios, al tiempo hay una diferenciación de las sociedades, incluso en los territorios, por ejemplo, en los territorios municipales. Y el drama hoy en día, uno de los problemas graves de la gobernabilidad, las dificultades precisamente que en un territorio, por ejemplo, caso Cali, el joven de Siloé, ¿cierto? Y la pandilla incluso de Siloé es distinta a la pandilla de la Comuna 15, por ejemplo, ¿sí? Y requieren un tratamiento diferenciado y requieren una política pública
diferenciada, especializada. La capacidad de respuesta, ¿no?, es bastante compleja, limitada, y además porque tampoco hay una sensibilidad, digamos, uno diría, desde lo público estatal sobre estos problemas, hasta tanto pues no se presentan homicidios, se presentan, ¿no? Y ahí viene la reacción, por ejemplo, de lo que está sucediendo hoy en día en Siloé. Es, digamos, base. Correcto. ¿Qué más quiere opinar? Yo tengo como unas dudas y unos puntos que incluso conversaba con Carlos que podían originarse también en mi investigación, y era precisamente en los temas de Foucault y de Agamben que he estado trabajando, y me hacía la pregunta, en realidad, entonces, ¿cuál sería el método, cuál sería el modelo de gestión, en este caso aterrizándolo específicamente a las organizaciones, cuál sería el modelo de gestión en administración para en realidad ejercer ese poder hacia las personas, hacia lo humano? Precisamente es porque Agamben, Sloterdijk hace como una pregunta en realidad de qué es lo humano, si precisamente se dan lugares de que los modelos de gestión administrativa no han tenido un éxito o no han podido responder como con todas las controversias que tienen las organizaciones, es precisamente por el no entender el humano bajo esas patologías que usted mismo presenta, esa transmutación esa tendencia hacia aspectos violentos, hacia la vida banal, hacia esas cuestiones de racismo. Entonces, ¿cuál sería entonces ese modelo de gestión para realmente entender cómo es ese humano? Y allí se estaría desplegando esos conceptos de biopolítica, cómo ejercer esa vida, cómo entender